Está en la toalla de Dragon Ball, boludo. Sí, 5 años. Es un abrigo, ¿no? Con lo que me gusta. ¿Hace un abrigo de Dragon Ball que es como para salir del baño? Sí, como para ¿De Sashi? ¿O tuyo? Es de todos. Ah, qué bueno. Porque nosotros somos fanáticos de Dragon Ball. Esto va a salir. Es una en el salida método del baño tipo minga, no es ¿no? salida, es compartida. no es como una cosa grande, como un abrigo para abrigarte, digamos. Tipo una manta. sabanita, manta, eso. Ah, una manta de Dragon que no Ball. es mantra, es manta. Mantra es el. Claro, por eso. Cuando repetís constantemente una palabra, tipo Coca-Cola, 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 genera como todo un efecto. Mi amigo Nico está nervioso por el programa. Hola, audiencia de todo el mundo. Bueno, bienvenidos a Punto Exe, que es Educación por Educadores. Vamos a ser rápidos y simples para explicar qué es esto. La idea es hacer Contanos qué es esto. Es una especie de entrevista que vamos a hacer a distintos personajes, o personas, en este caso personajes, que estén relacionados con la educación, y vamos a charlar un poquito de temas de la educación. Si alguno cree que hay una similitud con el método Rebor, que es un programa de YouTube, sí, totalmente, no vamos a mentir, la idea está sacada de ahí, y la idea es hablar de educación. Acá tenemos a nuestro amigo Nico, que estuvimos esperando, esta idea viene de hace un tiempo, anduvo con algunos problemas, ahora que está con algo de tiempo, no es casual que sea el del primer programa, ¿no? Mirá. Era así querido por quien habla. Mi nombre es Diego, y bueno, presentate, Nico. Bueno, ¿quién eres para la gente? Bueno, ante todo, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este espacio virtual que ha creado el señor Diego Buquet. Pueden seguir su página web, que se llama Un Buquet de Historias, donde hay un montón de información ligada a contenidos de la escuela en la materia de historia y de otras materias también. Hay contenido para primario, secundario. La nena, la hija de Diego, Saya, tiene un apartado dentro de la página web donde también está creando y armando cosas para niños y para niñas de primaria. Así que, bueno, Diego me hizo la invitación para estar aquí y tener una charla sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la educación, así que gentilmente acepté porque lo quiero mucho y valoro mucho todo el esfuerzo y el empeño y la dedicación y el laburo que él le pone a sacar contenido en las redes que nos inviten a pensar, a reflexionar y a construir otro tipo de dinámicas, de prácticas en los espacios de la escuela. Así que muy agradecido. Me vendiste a mí, lo cual te agradezco muchísimo. Ahora la gente me va a querer mucho, pero ahora te vamos a preguntar a vos. ¿Quién sos? Bueno. ¿Y qué haces de tu vida laboral educativa? Bueno, mi nombre es Nicolás Udovicic. Me llamo Nicolás por un capricho de mi madre. La historia cuenta que mi padre me quería poner un nombre de un familiar que estaba en Yugoslavia. Y mi madre me quería poner el segundo nombre de su padre, que era Ademar. Mi abuelo materno era uruguayo y este familiar era europeo, por parte de padre. Entonces mi madre, que estaba embarazada, se ve envuelta en una disputa entre su suegra, su esposo, y ella sosteniendo su panza así. Querían ponerle nombres distintos. Mi papá un nombre yugoslavo, porque mi abuela materna quería ese nombre yugoslavo. Mi mamá defendía el nombre Ademar. Entonces la discusión sube claramente. Mi madre dice: se va a llamar Nicolás y punto. Y te llamas Nicolás. Y así me llamo Nicolás. Bueno, soy docente. Estoy trabajando en las escuelas de las Islas del Delta de San Fernando como maestro de grado. Trabajo en cuarto grado y en sexto por áreas. Doy matemática y ciencias naturales. Eso es lo que hago actualmente. ¿Y tu formación? Aparte de maestro. Mi formación formal. Sí. Ok. Mi formación formal, yo empecé estudiando filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Después entré en crisis con el tema práctico, logístico. Eran muchas horas de viaje. Y con lo cual las materias teóricas eran en un horario, las prácticas eran en otro. Era muy difícil sostener un empleo con esas condiciones, viajando 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver, ¿no? Más 2 o 4 horas de cursada, era imposible. ¿Estamos hablando en qué época? Estamos hablando, mira, mi buzo de egresados del secundario decía:
egresado 2001, desocupado 2002. Así que imagínate el Se entiende el contexto de crisis en el cual estábamos. Y para esa época, lo que se nos ocurrió con mi viejo como para sostener los estudios universitarios era salir a cartonear. Entonces habíamos armado una bicicleta. Mi papá es jubilado, tuvo un accidente y quedó discapacitado. Pero en ese momento hacía unas changas en el supermercado de enfrente. Y por una cuestión básica, necesaria, que es con una jubilación mínima no se sostiene una familia. Entonces, bueno, yo tendría 17 años y se nos ocurrió eso. Entonces dijimos, bueno, con la bici salíamos, o sea, yo salía. Entonces, desde el supermercado enfrente, iba hablando con otros supermercados y yo 2 veces por día, tipo mañana 11 y a la tarde tipo 6, 7, pasaba, juntaba todos los cartones que quedaban, los llevaba a la casa de mis viejos. Uy, perdón, señor micrófono. Y bueno, y con eso juntábamos los cartones, los pesábamos y cada mes y pico iba y vendía. Y con esa plata sostenía parte de los estudios. Y bueno, formalmente filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Después de ahí entré en crisis con una cuestión de... Me gustaba mucho la filosofía para mí, para buscar respuestas ante los interrogantes existenciales, pero veía que no era algo como para compartir, ¿no? Y no podía como verme haciendo otra cosa en filosofía que no sea un acto masturbatorio, si querés, ¿entendés? Entonces dije, bueno, puedo irme para hacia otro lado. Y como yo daba clases particulares también, ya desde el secundario daba clases a mis compañeros, en inglés, en matemática y todo lo demás, surgió eso de decir, bueno, puedo utilizar un espacio en la casa de mis viejos, atrás, en lo que era la casa de mi abuela paterna, y tener algunos alumnos. Así que eso me llevó a entrar en la carrera de docente. Así que me formé como docente, docente de grado, maestro de grado, profesor de nivel de EGB1 y EGB2 en ese momento. Y bueno, después estudié psicología social, psicodramatista, con Mario Cambiaso y Cecilia Claro. Si están mirando, les mando un beso grande. Son como mi papá y mi mamá académicos para mí. Sí. Y bueno, con ellos estudié psicodramatismo y algunos espacios de dispositivos psicosociales fuimos construyendo, donde abordábamos distintos temas, por ejemplo la ESI, por ejemplo violencias en las escuelas, en distintos ámbitos. Estudio psicología social, me recibo como psicólogo social. Después hice una diplomatura de consumos problemáticos en la Universidad de San Isidro. Después, bueno, he hecho otros cursos y he pasado por instancias de aprendizaje que no son formales, digamos, ¿no? Como la mayoría de los docentes. Como la mayoría de los docentes. Antes de ir al primer tema del que... Poeta, si querés, poeta. Ah, es verdad. Poeta. Recomiendo sus libros, aunque yo no soy muy adapto a la poesía, como él sabe, pero recomiendo sus libros. Muchas gracias. Oye, este va a ser el primer episodio donde nos tiramos flores y nos vendemos mucho. Antes de ir al primer tema que te voy a proponer para charlar, vamos con el primer disparador, porque viste que hay que ponerle a los programitas de YouTube, todos lo saben, abajo va como un título, tiene que ser algo, viste, como llamativo generalmente. Entonces, esto va a partir de una pregunta, tiene que ser corta la respuesta. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿educar para qué? Educar para la autonomía. Bien, perfecto. Ese va a ser el título que van a ver abajo seguramente. Abajo del título hay un botoncito que dice suscribirse. Si no quieren apretar ahí no tenemos ningún problema. Por favor. Al contrario. Y el me gusta también, todo eso que dicen todos los youtubers, lo pueden hacer. Pero más allá de eso, ahora sí vamos a arrancar con el primer tema que me interesa charlar. Por lo que decías, se me ocurre que hay una relación vocacional con la docencia. Y la pregunta es, ¿te parece que es necesario en la docencia que haya una vocación o puede existir como trabajo sin una vocación? Una vez un amigo me enseñó que la vocación es el invento de la derecha para pagar salarios bajos. Y eso me quedó muy marcado, ¿no? Porque siempre la vocación se le tira encima al médico en el hospital público, al docente en la escuela pública, al enfermero. O sea, esos roles sociales ligados a lo público están cargados de vocación, ¿no?
Los mismos roles en el sector privado es empleado. ¿Sí? No hay vocación. Es una relación en cuanto a sueldo, responsabilidad y la venta de la fuerza laboral en el mercado. No los corren con la vocación. Para mí la educación, más allá de la educación, todo lo que uno haga en la vida tiene que estar ligada al deseo y a la pasión. Seas docente, seas arquitecto, seas peluquero, seas kiosquero. Todo lo que hagas tiene que estar ligado, me parece, al deseo y a la pasión. Podemos sacar la palabra vocación y transformarla en deseo, o sea, que tiene que existir un deseo de ser docente o de enseñar de alguna manera. A eso vamos un poco. Me parece interesante porque sí, coincido plenamente con lo que decís de este invento. Pero bueno, me gustaba saber también tu palabra al respecto de qué significa la vocación, ¿no? O sea, porque es una palabra como muy abierta, digamos, para cada uno le da el significado que quiere. Me gusta esto que decís de deseo. Digo, bueno... Y que por lo general siempre está ligado, vamos ahora a lo propio, a nuestro microclima, a lo micro, a lo chiquito, que por lo general nuestros roles como educadores aparecen siempre ligados a la evangelización, ¿no? Como que uno debería de poner por delante de sí toda una cuestión de horarios, días de la semana, actividades, planificaciones y un montón de cosas que hacen a la escuela, que si vos decís, bueno, pero miren que mi horario es de lunes a viernes de 8 a 5, pero si se supone que vos sos docente y tu vocación tiene que... Bueno, pero tengo una vida, tengo una familia. Parece que cuando el docente marca cierto encuadre en función a su tarea, aparece esa idea del docente evangelizador que, pese a viento, marea, las condiciones materiales de existencia, las políticas económicas de la provincia, no, tiene que estar al frente de todo, tiene que estar en el aula, no puede hacer paro, y poner la educación delante de sí, indiscutiblemente. O sea, vocación como deseo sí, vocación como apostolado no. No. Digamos, ese sería un resumen más o menos de... Sí. Me parece perfecto. Te compro. Okay. Te lo recompro ese resumen. Me gusta. Lo voy a usar en algún momento. Siguiendo un poquito con un tema. Vamos a aprovechar un poquito más tu... Muchas gracias. Me va a decir que está todo bien, olvídate. Aprovechando un poquito tu formación. Digo, me interesa mucho charlar, porque lo charlamos mucho los docentes. Seguramente si hay docentes mirando, es un tema recurrente en estas épocas. Desde lo psicológico, desde lo psicosocial, digamos, desde tu formación, ¿cómo ves esta vuelta a la presencialidad? ¿Cómo ves el ámbito escolar? Que expláyate libremente, no te voy a cercenar hacia dónde voy, sino ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué cosas te parece que están bien? ¿Qué cosas te parecen mal de esta vuelta a la presencialidad post-pandémica? Que creo que a todos nos tocó más o menos, pero a todos nos tocó la pandemia. Ya que él me tira flores, yo voy a decir que fue un gran apoyo durante la pandemia acá mi amigo Nico. Hemos sido de gran apoyo. Nos hemos apoyado mutuamente, tanto en lo laboral como en lo personal, y la verdad que lo agradezco públicamente. Volviendo, ¿qué te pasó en la post-pandemia? Aparte de la pandemia, si querés contar la pandemia también, querés arrancar de ahí, podés tranquilamente. Bueno, todo lo que yo pueda aportar siempre va a ser desde mi sesgo subjetivo y con las herramientas que yo tengo. Esto no hace que lo que yo diga sea una verdad absoluta, sino una simple muestra de lo que mi subjetividad puede aportar cuando trata de evaluar las prácticas diarias en la escuela con ciertos dispositivos que me permiten tener como alguna idea de lo que está sucediendo. Pichon Rivière, uno de los padres de la psicología social en la Argentina, diseñó un esquema conceptual referencial y operativo que llamó ECRO. Y a través de ese esquema, que tiene distintas variables como la comunicación, el aprendizaje y demás, y siempre en grupo, uno puede ir tomando como ciertos emergentes que ve, ajustarlos a su ECRO y sacar como algunas hipótesis, ¿sí? Para después ir viendo qué pasan en el día a día. Yo veo que la post-pandemia, y no solamente a nivel primario, que es donde yo estoy, sino a nivel general,
marcó como instancias de regresión en la psiquis de los niños y de las niñas. Es decir que aquellos niños o niñas de entre 3 y 4 años que por ahí ya habían dejado de dormir en la cama de los padres, con pandemia vuelven a esa instancia, ¿sí? Y eso también lo fui viendo en las conversaciones con las madres y los padres, en las reuniones, luego de que hayamos vuelto como a la presencialidad, que había aspectos regresivos en las conductas que eran muy marcados. Después está la discusión por el contenido, ¿sí? Uno intenta abordar el objeto estudio y los aprendizajes de los niños y de las niñas teniendo en cuenta, desde mi formación y desde lo que yo utilizo y adhiero ideológica y conceptualmente, dos tipos de obstáculos en los aprendizajes. Unos que son los epistemológicos, que están ligados a los contenidos, están ligados a la parte lógica del pensamiento, a la formación. Y los epistemofílicos, que están ligados a la emocionalidad en juego a la hora del aprendizaje, que por lo general está ligado a las ansiedades. Hay unas ansiedades que son persecutorias, que están ligadas al futuro, y otras que son depresivas, que están ligadas al pasado. Si uno como educador no puede abordar al objeto estudio, aprendizaje, con una mirada dialéctica, en donde los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos estén puestos, estén explicitados, es muy difícil tener un aprendizaje completo. Siempre es parcial. Porque por ahí el niño o la niña puede ser muy bueno en los contenidos académicamente, pero hay un montón de ansiedades que se le ponen en juego a la hora del aprendizaje que después van a ir obstaculizando su aprendizaje. Está siempre como esta idea en juego de que, o sea, ¿qué me pasa con lo que me pasa? ¿No? Es decir, me pasa que no me va bien en matemática. Ok. ¿Qué hay que hacer? Más ejercicio, más actividades, que repase. Ok, stop. ¿Y qué te pasa con lo que te pasa? Nos vamos de lo epistemológico a lo epistemofílico, ¿sí? Dicho esto, cuando volvemos a la normalidad, en las reuniones de padres, con madres también, en las reuniones de la escuela con las familias, vemos que estas conductas regresivas que se habían adquirido en la pandemia siguen instaladas. Voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda lo que voy. Por ejemplo, una niña de 9 o 10 años que antes de la pandemia tenía como mucha independencia, es decir, era autónoma, dormía sola, se cambiaba sola, se higienizaba sola. En pandemia vuelve a dormir en la cama de papá, de mamá, vuelve con estas conductas de que quiere ser arropada a la noche si se va a su cama, empieza a pedir que la bañen, que la cambien. Salimos de la pandemia, volvemos a la normalidad y esas conductas siguen. Hay adultos que sostienen esas prácticas como las conductas y los roles, los roles de los cuales devienen esas conductas son asumidos y adjudicados, es decir, el niño o la niña adjudica, el adulto asume y viceversa. Esta niña vuelve con esas prácticas, es decir, mamá la baña, mamá la cambia, ¿sí? Para evitar que la niña lo haga mal, lo hace mamá. ¿Y esto cómo influiría en lo educativo, digamos, dentro de la escuela? Digamos? Ok, ¿cómo influye eso? Que los aprendizajes encuentran cierto desfasaje con respecto a ciertos estadios madurativos de los niños y de las niñas. Es decir, esta niña que quizás ya tenía toda una construcción de hábitos espacial elaborada, adquirida, la va perdiendo, hay como un desfasaje, entonces cuando se reincorpora con los hábitos viejos, es decir, otra vez su cuerpo está todo desplazado en el banco, otra vez hay que volver a encuadrar lo que serían los horarios de entrada, de salida, si se forma, si no se forma, cómo manejarnos, construir acuerdos de convivencia nuevos.
En los contenidos hay aspectos muy regresivos en cuanto a eso. Es decir, los niños que tendrían que están en cuarto, tendrían que estar viendo contenido cuarto, están viendo contenido de tercero o de segundo. Es decir, se perdió mucho en la pandemia. Eso me parece interesante, digo, esto de... Hay una discusión, creo que tenemos todos los docentes en general, que es qué se debería haber hecho durante los 2 años de pandemia. O sea, esto de el bienio, todo bueno, todos los que están viendo saben de qué hablamos. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con esto de que hay como una cierta idea, digo, de que todos creemos de que los chicos pasan de año, pase lo que pase. ¿Qué opinas con esto? ¿Pasa? ¿Sucede? ¿Tenés alguna experiencia? Obviamente sin dar nombres, ¿no? Pero digo, ¿tenés experiencias al respecto? ¿Cómo crees que hubiera sido el ideal educativo de la pandemia? ¿Cómo se vería encarado? Y el post pandemia, ¿qué te parece? ¿Cómo se encaró y qué pasó? Ok, bueno, vamos por partes. Dijo Jack. Jack del Cipo. Sí. En primer lugar, yo creo que se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo. Y me parece que indagar en lo que debería de haber sido y no fue, me parece que es masoquista y no aporta nada. La situación de pandemia fue nueva. Por lo general, cuando sucede algún episodio como de crisis, alguna pequeña crisis en tu vida, en tus relaciones, en tus aprendizajes, uno siempre trata de buscar una apoyatura, una experiencia previa. Uh-huh. ¿Sí? Decir, bueno, yo ya fui a sacarme sangre muchas veces y siempre me da miedo. Bueno, me voy a apoyar en la experiencia anterior donde sí tuve la valentía para sacarme, entonces ya bajo ese nivel de ansiedad y me saco sangre. Nadie había pasado por una pandemia. Uh-huh. Entonces, muchos mecanismos regresivos se activaron. ¿Qué hicimos los docentes? Lo que pudimos con lo que tuvimos. Punto. Me parece que ahora, luego de pasado, es el momento de empezar a pensar qué hacemos con lo que nos quedó de todo eso. Porque si no, no hay como un aprendizaje sobre eso. ¿Se entiende? Después, vuelvo para atrás. Vos me dijiste, ¿educación para qué? ¿No? Para que la escuela esté al servicio de las necesidades de cada niño y de cada niña en función de sus aprendizajes. Lo que yo veo desde mi mirada parcial, sesgada, ¿no? Es que se prioriza cierta estructura estadística sobre quiénes pasan y quiénes no, por encima de las necesidades de lo que cada niño o niña necesita para sus aprendizajes en particular. Hay una idea general y una idea particular. Es decir, todos tienen que aprender a sumar. Pero cada niño y cada niña tiene un proceso de adquisición de esa suma. ¿Sí? Uno puede dar los estímulos, pero después cada niño y cada niña, en función de su estructura, va adquiriéndolos. ¿Sí? Ejemplo muy cortito. Luego de la pandemia nos encontramos con aulas en donde los contenidos que se deberían de haber adquirido no se adquirieron. Digo adquiridos, no digo enseñados. Sí. No se adquirieron. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con aulas de quinto grado donde hay niños que no están alfabetizados. Es decir, bueno, un niño o una niña que está en quinto grado se supone que ya sabe leer y escribir. Bien, no sucede, ¿no? Entonces, uno como docente evalúa, pone en función un montón de dispositivos para atender las necesidades de estos niños y de estas niñas. Y cuando llega el momento de dar como una conclusión, decir, bueno, se hizo todo esto y se llega a la determinación de que este niño o esta niña no está para pasar un quinto, sino que tiene una permanencia en cuarto, suponete, ¿no? Te dicen, bueno, ok, necesito que me muestres todos los exámenes que vos... Acá están todos. Estos niños tienen PPI. PPI sería Propuesta Pedagógica Individual. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, acá está. Buenísimo. Luego charlamos en febrero. Ok. En febrero volvemos. Volvemos a tomar los mismos exámenes. Los resultados son peores porque no hubo estímulos. Uh-huh. ¿Se entiende? Bien. Esto es una experiencia real lo que estás contando. Es una experiencia real. Perfecto, para que la gente sepa. Es real. Es algo que te sucedió a vos. Real. Perfecto. Lo charlamos en
febrero. Llega febrero, vuelve a tomarse el mismo examen y los exámenes salen peores porque no hubo estímulos en ese lapso de vacaciones, de receso. Lo charlamos el 31 de marzo. Llega la fecha, no pueden tener la permanencia. Uno pregunta, ¿por qué? Porque desde arriba dicen que no puede haber permanencia. Esto de que todos pasan. Como fue un bienio y hubo pandemia, todos tienen que pasar. Pero este niño, esta niña no puede estar en un grado en el cual necesita sí o sí tener la lectoescritura adquirida para poder tener un proceso de aprendizaje mucho más saludable para él. Entonces, lo más saludable es que este niño o niña tenga la permanencia. Y ahí vienen todos los prejuicios y estos estereotipos que están siempre en la sociedad y son depositados en la escuela. En la escuela como un lugar de poder, quizás, ¿no? De decir, bueno, la escuela es mala o usted es malo porque quiere que el chico repita. Uno no es malo porque quiere eso. Uno trata de ser lo más objetivo posible o lo menos subjetivo posible si se quiere, siguiendo ciertas herramientas que uno tiene para evaluar ciertos aprendizajes y entendiendo que no es saludable para estos niños o estas niñas pasar al año que sigue. Si la escuela estuviera enfocada en sus necesidades, no habría un argumento de que uno es malo porque quiere que el niño tenga la permanencia. Porque uno lo que quiere es que el niño pueda desenvolver su proceso de aprendizaje de la manera más saludable posible dentro de la escuela. Incluso aunque tengas el acuerdo de las familias que te están diciendo que quieren que su hijo permanezca. Decís algo que me parece interesante, que es esto de saludable. Me parece que pones una palabra que es importante porque es totalmente contrapuesta a, creo yo, a esto de que se habla de que la repitencia, la permanencia, para que se entienda por ahí si alguien no entiende de qué hablamos de permanencia, es la repitencia, el famoso repetir de año, de grado, es estigmatizante. Y digo, no, me pregunto yo ahí, ¿es estigmatizante repetir o está estigmatizado el repetir para la sociedad como algo malo cuando en realidad lo saludable es justamente que pase cuando no tiene, digamos, adquirido los conocimientos, no ha adquirido las herramientas necesarias para subir un escalón, que sería el pasar de grado, para decirlo de forma simple? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pero vos lo acabas de decir, de subir un escalón. Es como que ese sistema piramidal, no es decir, bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Siempre uno tiene que estar en esta carrera y competencia por. Y ahí no hay procesos. Porque cada uno tiene sus propios procesos. Entonces, no hay una escuela que tenga una mirada en donde pueda abordar de manera general y de manera individual, en esta dialéctica entre lo general y lo particular, lo que cada niño, cada niña necesita en función de sus aprendizajes. Pero ahí a mí me surge otra duda, me parece importante. ¿Están los insumos, y hablo de insumos de material humano, ¿no? De docentes, básicamente, como para poder realizar ese trabajo? Yo considero que hay muy buenos docentes. Yo te hablo, perdón, porque por ahí se malinterpreta la pregunta. Yo te hablo de cantidad, digamos. La atención que uno le brinda a un grupo no es lo mismo que la que puede brindar particularmente. No, lógico. O sea, digo, estas necesidades que son cada vez mayores y en pandemia más, del trabajo más individual, para la necesidad de cada uno en particular, además de trabajar lo grupal, ¿alcanza con un solo docente con aula para esto? No. Porque es una pregunta que me surge ahora porque yo en primaria soy profesor de secundaria, ¿no? Yo en secundaria no alcanza, seguramente. Uno hace lo que puede, como decís vos. Pero digo, en primaria, ¿alcanza con un docente para poder atender todas estas problemáticas que vos planteás? No, no te alcanza para nada. Este año, parte del año pasado y este año, tuvimos el programa ATR, que es un programa que lanzó la provincia de Buenos Aires, donde contrata, entre comillas, ¿no? Porque hay que ver en qué condiciones contrata también, ¿no? Docentes que vienen a reforzar a aquellos niños y niñas que tuvieron TED, que sería trayectoria educativa discontinua. Entonces, la idea es que estos docentes saquen a los chicos y estén con ellos, dándoles estímulos para recuperar los contenidos.
más que nada se focalizan en la lectoescritura de aquellos niños, niñas que no la hayan adquirido. Pese a todo, no alcanza. O sea, con este insumo, No alcanza. que también está en la secundaria, por supuesto. No alcanza, porque tenés dos cosas que pasan. En primer lugar es esta disputa, pero este distanciamiento que se dio entre la escuela y la familia. Antes la familia estaba como en un mismo lugar, si se quiere, vos dijiste pirámide, ¿no? Hablamos de la pirámide, pero estaban como en un mismo lugar. ¿Con antes te referís a? Me refiero antes, desde la vuelta de la democracia. Ok, no antes de la pandemia, por eso. No, me refiero desde la vuelta de la democracia hasta mediados, primeros años del menemismo. La ley federal. Sí, bueno, ahí está, perfecto, hasta la ley federal de educación. Luego, quizás por la dinámica de los medios, el neoliberalismo, las políticas económicas de la década del 90, priorizar lo privado por encima de lo público, hay cierta disputa con las familias con la escuela, como que hay como una idea de enfrentamiento, es decir, que si viene un padre a la escuela o una madre a la escuela, hay que alarmarse. ¿Se entiende? Sí. Y la escuela dice, bueno, tratemos de no citar tantos padres, ¿sí? Cuando la idea es todo lo contrario. ¿Qué pasa con esto? Tenés muchos niños y muchas niñas que no tienen su trayectoria de manera continua. Hay mucho ausentismo. Y cuando vos citás, te vuelven a colocar en ese lugar de que usted es malo, usted es un vago, usted no entiende, yo tengo que ir a laburar, usted deme de parte de su sueldo y yo vengo y me siento acá a discutir con usted sobre mi hijo. Bueno, pero estamos citando porque justamente los aprendizajes de sus hijos, queremos saber qué está pasando, cómo podemos ayudarlo como escuela. O sea, esta relación de acompañamiento colectivo entre la escuela y la familia se rompió. Entonces hay una oposición todo el tiempo. Entonces, la familia enfrenta mucho a la comunidad docente, muy pocas son las que acompañan, y por otro lado el estímulo en insumos humanos que por ahí te manda la provincia de Buenos Aires no es suficiente. Entonces tienes la familia por un lado y el insumo por otro, y los docentes hacemos mucho más de lo que deberíamos. Te voy a meter en un lugar escabroso. Dale. Para ir terminando, porque creo que vamos, no sé cuánto tiempo vamos. No, estamos en tiempo. Pero te voy a meter en un lugar escabroso. El ausentismo docente es algo real, no nos podemos esconder, ¿no? Sí. Digo, desde un lado psicológico, si querés, generalmente el ausentismo se relaciona con vagancia. Sí. ¿Por qué crees que es vos el ausentismo, el gran ausentismo que hay, y más post pandemia, digamos, hay mucho más ausentismo, esto es estadístico? ¿A qué te crees que se debe? Me quedé pensando en algo que dijiste antes, ¿no? Y que tiene que ver también con que a la escuela le falta fijar y sostener sus encuadres. Es decir, si un padre o una madre llega a la escuela y no es recibido por ningún auxiliar e ingresa a la escuela y recorre todos los pasillos y va al aula, ingresa al aula y quiere tener una charla con el docente cuando está dando clases, ¿sí? Algo que sabemos que no está bien, porque ese padre o esa madre que ingresa a la escuela primero debe ser anunciado, pasar por auxiliares, secretaría, porque no sabemos bajo qué condiciones va, ¿sí?, en qué situación va, a qué va, ¿sí? Los encuadres no se fijan por lo general, y cuando se fijan no se sostienen, ¿sí? Entonces ahí creo que hay uno de los problemas que tenemos hoy, que es que quizás, digo quizás, como hipótesis, lo que nos quedó de la última dictadura, con este exceso de autoridad, un autoritarismo de manera despótica, hace que hoy los roles de poder dentro de la escuela, con la capacidad para ejercer la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad,
no la ejerzan por miedo a quedar pegados a esa idea del autoritarismo. Entonces se permiten demasiadas cosas que no tendrían que permitirse, es decir, pasan cosas que no deberían de pasar. Entre esos, el malestar que hay en la comunidad, el estrés que hay en la comunidad educativa, hablo de los docentes, y también de los estudiantes. Sí. Porque se va contagiando. Vos estás laburando bajo condiciones materiales de existencia que no son sanas. Problemas de gas, problemas de luz, faltas de insumos materiales, alimentos. Si no hay alimentos te mandan un sanguchito de una feta, que es hoja de calcal, de jamón y queso, y está bien que te manden eso, y tenés que aceptarlo. O sea, tenés que aceptar que tenés una cocina rota y que te manden sanguchitos, pero no que te arreglen la cocina. Y está bien. ¿A qué voy con esto? Que naturalizamos un montón de prácticas que no son sanas, que hacen daño, y no hay una actitud de rebeldía frente a eso por parte de la comunidad educativa. Ni de padres que vayan a reclamar por condiciones más saludables para sus hijos y sus hijas, de docentes que se planten y se enfrenten ante esas situaciones, y de directivos que encuadren sus prácticas y las sostengan. Hubo una experiencia que se hizo en la secundaria, en el CENS 452. CENS es la escuela para adultos. Sí, CENS es escuelas para adultos, donde cuando se construían los acuerdos de convivencia, se conversaba también, ¿qué pasa con aquellos que no respetan los acuerdos de convivencia? ¿No? Entonces decían, algo tiene que suceder, porque si el horario de entrada, suponete, es a las 5, y vos un día llegaste a 5:30, se te fue el tren, lo que sea, hay una cuestión empática también de consideración, pero tantas veces la misma gente que construía, estos hombres y mujeres que construían los acuerdos de convivencia, decían, tiene que haber algo como un mecanismo de corte para decir qué está bien y qué está mal, porque si todo vale, nada vale. ¿Se entiende? Y si nada vale, vale todo. Entonces, yo veo que ahí hay como un punto de inflexión todavía que no se puede resolver. Es decir, no hay todavía una mirada dialéctica sobre la autoridad y el autoritarismo. Ahí me llevas a una pregunta interesante, y que la tenemos en todas las escuelas, es los límites. O sea, ¿qué crees con respecto a yo te tiro así la palabra, los límites? Ok, los límites son sanos. Para mí. Ahora van a decir, el docente facho, No, para mí los límites son saludables. Si vos al niño pequeño no le enseñás que cuando llega a la esquina tiene que mirar para los lados, cruza y puede tener un accidente. Eso es un límite. Es decir, hasta acá podés caminar solito, acá tenés que mirar para los lados. ¿Sí? Los encuadres fijan límites. Un horario de entrada, un horario de salida, de almuerzo. Esta es la hora de matemática, termina a tal hora, empieza la de lengua. Mañana tenemos inglés. De los directivos para los docentes. Hay formas, también es cierto que un directivo y un docente tienen roles distintos. El directivo tiene un rol de poder mucho más que el docente, porque en este organigrama estaría por debajo. Pero dentro de esa estructura de poder hay decisiones que se pueden tomar democráticamente, o sea, ejerciendo un poder de manera democrática, ¿sí? Y yo veo que ahí todavía... No mandar, sino dirigir. Algo parecido, ¿sí? Tratar de buscar el consenso. Volviendo, si querés, linkeándolo con lo que hablábamos antes. Yo nací en el 83. Yo nací en democracia. Pero al estudiar y al formarme, más que nada sino al conversar y escuchar, hoy nosotros construimos en las aulas los acuerdos de convivencia. Todos juntos, de manera democrática. Todos y todas juntos. Y todos juntos. Decidimos qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué está bien, qué está mal. Antes no era así. Antes venían, decían las manos en la mesa, ¡pa! O al frente, esa exposición. Eso es estigmatizar. Agarrar al pibe como lo agarraban antes, ponerlo parado frente al pizarrón porque era burro.
golpearlos, tirarles del pelo, cortarles el cabello. Nosotros hoy tenemos una escuela mucho más democrática, mucho más empática, mucho más afectiva. Pero otra vez, eso que sucedió nos dejó tanta marca en nosotros que hoy cuando vos hablas de autoridad o de límites, automáticamente se relaciona a la autoridad. Exactamente. Ahora, por lo que vos decís, como que noto una cierta queja en vos en cuanto a que el autoritarismo sí muchas veces se ejerce de directivos a sus pares docentes, sí. A sus pares, no son súbditos, son pares, digamos, pero con otra jerarquía, pero no hacia las familias, por ejemplo. Como que hay un gobierno de las familias, pero no, entre comillas, ¿no? Sí. Un gobierno de las familias, como que las familias pueden hacer lo que quieran en la escuela. ¿Con qué está relacionado esto? ¿Por qué te parece que sucede esto? Porque vos hablaste mucho de los medios, de distintas cuestiones, de por qué, digamos, de repente las familias, desde la opinión, pueden tomar muchas más decisiones educativas que los docentes desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia pedagógica. Sí. Digo, ¿quién tiene que ver con qué? ¿Con los medios, los gobernantes? ¿Con qué te parece que tiene que ver? Y para mí, a ver, nunca hay como una relación unilateral. Uh-huh. O sea, siempre es una consecuencia multicausal. O sea, hay muchos factores que influyen sobre las cosas que nos van sucediendo. En primer lugar, creo que muchas veces el docente es el chivo expiatorio de lo que pasa con la política de la provincia, con lo que pasa con la política nacional. La Ley Federal de Educación, como vos citabas antes. Y esta oposición de la que hablábamos antes entre la escuela y la familia. También muy exacerbada por los medios de comunicación. Acordate cuando sucedió lo de Sandra y Rubén. Uh-huh. Cintitas negras en todos los canales de televisión. ¿Cuánto duró eso? No, hasta que encontraron el chivo expiatorio al gasista y listo. Si las escuelas no siguen teniendo problemas. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, pareciera que después de eso, todas las escuelas tienen gas, luz y funcionan bárbaro. Bueno, pero el extremo de la muerte para los medios es como que es el único lugar donde reaccionan. Bueno, como si eso no fuera latente en las escuelas constantemente. Bueno, pero ves, ahí tenés un límite. ¿Cuál es el límite? La muerte. Claro. Y la muerte no debería ser el límite en estos casos, porque hay cosas que se pueden anticipar, ¿sí? Y en las familias encuentran a la escuela como un lugar de depósito. Uh-huh. Muchas veces, porque no hay una puesta en valor de la educación. Es decir, y es entendible también, digo, vos papá, estás solo con tu nene, con tu nena, tenés que ir a laburar 10, 11 horas. Buscas una escuela de doble jornada que no te arranque la cabeza, que no la vas a conseguir, entonces vas a una escuela pública. Y a vos no te importa mucho qué pasa con la educación, lo que te importa es que el pibe esté ahí. Uh-huh. Entonces, cuando después el docente hace paro para defender sus derechos laborales, ¿y yo qué hago con el pibe? Es un problema. ¿Esto parte de los padres o es también parte del Estado, digamos? No. Del poder político, el Estado. Sí, y de los medios. Porque hoy yo siempre digo, esto por ahí un poco meto una opinión mía, ¿no? Digo... podés hacerlo por tu programa, sí, tranquilo. Pero no, la idea es que se escuche lo que vos opinás. Se escucha mucho esto, o sea, hoy las líneas de acción de la educación están paradas sobre dos palabras, que es permanencia y egreso. No es egreso la palabra, ahora no me sale la palabra cuál es exactamente, pero es que el chico termine la escuela, ¿sí? La permanencia por sí misma, digamos. O sea, ¿qué crees con esto de la permanencia? Más allá de que, bueno, obviamente como docente entendemos que hay una necesidad y la pandemia nos mostró una necesidad. Pero ¿qué crees con esto de que tanto se insiste con días de clase, con más horas de clase? ¿Qué te parece que es esto? ¿Por dónde viene? Bueno, vos pensás que la escuela siempre funcionó como un regulador social. Las vacaciones en tu empleo, ¿cuándo te las dan? Entre enero y marzo. Uh-huh. Porque los chicos y las chicas están de receso escolar. La escuela siempre fue el gran ordenador social. Muchas veces más no es mejor. Porque también está asociada a esa idea de la cantidad, ¿no? Como hablábamos antes. El chico o la chica tiene dificultades en matemáticas. Dale más ejercicios, dale más tarea, que se lleve más tarea, más. No pasa por ahí. A veces pasa porque lo poco que se haga bien, o se haga estando en situación, ¿no? Con todo su ser puesto ahí. Para mí,
Hay casos en los que las escuelas con doble jornada funcionan bien, más allá de las horas en las que están, sino por la propuesta que se les dé a los chicos y a las chicas. Y otras escuelas que, como no hay una propuesta interesante, o porque no hay una mirada desde la dirección integrada, distinta, dinámica, atractiva, termina siendo el porque sí. O sea, que estén acá porque estén acá. Uh-huh. O el famoso, como la docencia, hacer que hacemos. La escuela del como si. Es como si estudiaran, como si aprendieran, sí. Como si... Y que ese como si vos lo ves reflejado en la estadística. Uh-huh. Volvemos a lo que estábamos antes. Entonces vos tenés hoy datos que dicen que la gran mayoría de los pibes y de las pibas de secundario adquieren los aprendizajes esperados para cada año y no repiten. Y cuando vos vas a las aulas te das cuenta que esos aprendizajes no están dados, pero hay una idea de que como no repiten, tienen los aprendizajes adquiridos. Otra vez, la pirámide en la cual hay que ascender, ¿no? Y me parece que no es así. Que el aprendizaje no es una pirámide de ascenso, es un movimiento espiralado. Lo que no se logró en esta instancia, uno después vuelve a esa instancia, pero vuelve desde otro lugar. Entonces, eso hay que darle tiempo. Yo le digo esta idea, la falsa idea que hay en la sociedad del aprendizaje por ósmosis, ¿no? Por estar nada más, parecería que se aprende. Bueno, para ir cerrando ahora sí, agradecerte una vez más. Esto el hecho de el estar omite el ser. Uno es ser y estar. O sea, vos podés estar y no estar siendo. Uh-huh. ¿Se entiende? ¿Cuántos niños y niñas hemos visto nosotros en nuestras aulas que están sin estar? Porque no están siendo en el lugar en el que están. Y eso lo que se decía antes, calentar la silla, ¿no? Como claro. Se le decía en la vieja escuela, decían, no vengas a calentar la silla. Digamos. Sí, y también porque no hay como una mirada, repito, desde mi percepción, mi sesgo particular, no hay una mirada afectiva sobre la educación. Parece que la educación es todo contenido y no hay lugar para las emociones. Y cuando se da el lugar para la emocionalidad, asusta. Entonces mejor no hablar de ciertas cosas como... Pero eso no tiene que ver con una falta de formación del docente en cuanto a todas estas problemáticas. A ver, yo soy docente de secundaria, vuelvo a repetir, no quiero ser repetitivo, pero es así. Hay veces cuando uno apela a las emociones, también se abre una caja de Pandora. Sí. Entonces, y uno muchas veces se da cuenta que no está preparado, que no tiene la formación para, bueno, reacciona como, volvemos a lo mismo, como se puede, como con la mejor intención, pero digo, también hay veces ese miedo no puede partir de ese lugar, de la falta de preparación que tiene la docencia para todos estos. Sí, porque también las capacitaciones que tenemos los docentes también son como si. ¿Entendés? O sea, todo lo que uno pudo adquirir, aprender, vos fíjate cuál fue mi emergente de apertura. Cuando vos me presentaste o me dijiste que me presentara, te dije lo formal, claro. ¿no? O sea, también estamos nosotros tipeados, o sea, tenemos como ese chip, digamos, ¿no? Es decir, bueno, lo formal es lo que va, lo informal no vale nada. No vale lo mismo. Bien, y muchos de los aprendizajes adquiridos tienen que ver, en mi caso, más con lo informal que con lo formal. Sí. Y la instancia de reflexión sobre eso para adquirir un aprendizaje significativo. Entonces yo digo, cada vez que a mí se me convocó a una capacitación que tiene que ver con o los obstáculos epistemofílicos o lo ligado a lo epistemofílico o a la emocionalidad o a la ansiedad, no era algo práctico, no era algo con el cuerpo, era un texto. Claro. Y cuando vos hablas de emociones, estás hablando con todo el cuerpo. Cuando uno llora, no es que dice llora y aparece la imagen de las lágrimas y dice, bueno, ahora acongojate. No, uno llora con todo, con las entrañas llora. Eso falta. Cuerpo falta. O sea, no falta cuerpo, hay mucho cuerpo. El tema es que no se hace nada tampoco con el cuerpo. El cuerpo está ligado solo a educación física, nada más. Pero el cuerpo habla, el cuerpo dice. Me parece que nos falta repito, desde mi lugar particular de existencia,
Nos falta una mirada más dinámica, más holística sobre lo que es la educación hoy. Porque seguimos enseñando como una escuela de hace un siglo pasado. Con esto vamos a cerrar porque me diste el pie, sin querer, pero me diste el pie. Antes que nada, como él dice de sus subjetividades, quiero decir que el que tenga sus propias subjetividades, como tenemos todos, las puede utilizar y plasmar en los comentarios, que aparte sirven para que esto se vea, más gente lo vea. Eso se llama algoritmos. No me voy a poner a explicar lo que es un algoritmo ahora, pero todos más o menos conocemos la palabra. Comenten, sin insultar obviamente, pero pueden estar de acuerdo, ¿no? Acá con mi amigo, facho. Claro, el docente facho, como se autopercibió. No, está muy lejos de ser facho. Pueden comentar. Y ahora sí, vamos a cerrar con esto. Digo, justo me diste el pie. Una pregunta concreta, pero obviamente vos explayate el porqué. ¿La escuela se puede reformar o hay que revolucionarla? La educación, no la escuela, perdón. Reformulo. No. ¿La escuela se puede reformar? ¿La educación se puede reformar o hay que revolucionarla? No, hay poner que, la pata para arriba. Hay que revolucionarla. No, y no sé si patas hacia arriba o hacia los costados, pero hay que revolucionarla. Hay que empezar a pensar, no sé cómo, pero me parece que hay que empezar a pensar, construir espacios donde podamos pensar una educación más saludable, más sana, que los procesos de aprendizaje sean más sanos, una educación que ponga al sujeto en el centro, no a la estadística, no a la burocracia, porque si no, al fin de año es todo datos, y ese niño y esa niña que tiene nombre, que tiene apellido, que fue la mayor cantidad de días posibles a la escuela, no porque el niño no decida ir, sino porque los adultos lo pueden llevar o no, donde su deseo está puesto en el aprendizaje y hay mucha voluntad en el querer aprender, esté puesto en el centro. Porque si no, caemos en lo mismo. Reformamos, cambiamos el diseño curricular cada 4 o 5 años, cambiamos una palabra por otra, dicen, bueno, es un cambio conceptual. También es cierto, pero la práctica es la misma. O sea, las prácticas son las mismas que hace un siglo pasado. Decimos la era digital, las tecnologías, las redes, internet. Decime una escuela pública que el internet funcione. Si me decís 3, ya, es un montón. Bueno, pero hemos mandado las computadoras. Ok, ¿y la capacitación para las computadoras? Robótica. Tenemos muchos robots que nadie puede usar porque no saben cómo. Tal cual. Sin embargo, hay capacitaciones. Pero vas a la capacitación y te encontrás con que las computadoras están o bloqueadas, desactualizadas. Es como... me parece que revolucionar la educación, no sé si la educación, pero vamos a algo más palpable. Revolucionar ciertas prácticas en el campo educativo es algo bastante complejo que uno no puede hacer solo. Sabemos que los procesos son colectivos y que deben de ser así. Y que me parece que hay que empezar a pensar una escuela que no tenga miedo de fijar encuadres y de proponer, invitar con prácticas mucho más dinámicas, mucho más saludables, que aborden al sujeto en todas sus dimensiones, con todos sus vértices, lo más posible. Me parece que es eso. Y que la emoción, la emocionalidad y el cuerpo empiecen a tener mucho más protagonismo y no solo el contenido. Para que no resbale, como decía Vygotsky, ¿no? Para que el saber no resbale, digamos, sí. Que se pueda agarrar, porque a veces cuando uno la cabeza está en otro lado, sí. Y hay muchas problemáticas sobre. Y como decía Paulo Freire, la educación es un acto de amor. Así que si me preguntás si la educación es un acto vocacional, no, es un acto de amor y de deseo. Mira cómo volvimos al principio, parecemos estandaperos, viste, que dicen que tiene que empezar y terminar. Bueno, Nico, por supuesto agradecerte una vez más. Esperemos que esto se vea, que sirva. El que quiere comentar, obviamente bienvenido, ya dijimos, la idea es esa. Planteaste una tarea para casa, que es, la pueden hacer en los comentarios, que es empezar a discutir una educación distinta a la que tenemos hoy en día.
Gracias por verlo el que lo haya visto y el que no lo está mirando. Así que nos vemos la próxima con otro invitado, hablaremos de otros temas. La idea es poder charlar lo máximo posible sobre cuestiones educativas con gente que trabaje en la educación. Un poco más de ciencia y un poco menos de opinión. Nos vemos la próxima. Adiós.